Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Perdonad que me he despistado, he estado demasiado tiempo. Pero bueno, ahí está con el Señor, que es importante. Y había otro tema, pero voy a seguir con lo que estábamos hablando, porque me parece que nos puede servir también. Y en ese sentido, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la esperanza? Y que decíamos, ¿no?, que un lugar de la esperanza es la oración. Pero también la esperanza nos lleva, y esto es lo que quiero desarrollar un poco ahora en mi oración con el Señor, la esperanza nos lleva también a la alegría, como parte integrante también de toda nuestra vida. Mirad, y diréis, ¿no?, la esperanza, ¿cómo diría?, es obligatoria, pero porque es una virtud que necesitamos, es un don de Dios. Sin esperanza no podemos vivir, sin esperanza no podemos alcanzar el cielo, pero no por eso es algo impuesto, o como diría yo, como duro, o difícil de aceptar. Más bien, quien vive la esperanza y quien vive de esperanza, habitualmente vive en un clima de confianza en la providencia divina, de confianza en Dios que salva. No sé, como diría, ¿no?, el Salmo, ¿no?, aquel Salmo: Señor, tú eres mi roca, mi escudo, mi fortaleza, mi refugio, mi lámpara, mi pastor, mi salvación. Fijaros cómo todo lo desarrolla esos salmos, porque salen aquí varios, en ese sentido de la esperanza en Dios. Aunque, dice incluso, fijaros, aunque se enfrentara a mí todo un ejército, no temerá mi corazón. Y si se levanta contra mí una batalla, aún entonces estaré confiado. Es decir, es una manera de expresar el salmista esa confianza que tiene, esa esperanza que tiene en el Dios que salva. Pero quizás uno dice, bueno, lees este salmo o escuchas la predicación sobre la esperanza o es basada en esto y dices, hombre, igual, perdonad la expresión, es un poco exagerado ese entusiasmo. Como si quien predica o quien dijera es que a él le salen las cosas bien siempre. Os aseguro que no. Pero en fin, uno puede pensar, la visión que tiene la Iglesia o que tiene la predicación sobre ese tema es siempre una visión como tan positiva que parece que no es real. Y yo creo que el salmista, el que escribe esto, que en el fondo está iluminado por el Señor, sabe perfectamente que nunca le salen las cosas bien, que no siempre salen todas las cosas bien. Fijaros, porque incluso hay salmos, hay momentos en los que el salmista también se queja. Señor, ¿por qué duermes?, dice. ¿Por qué te callas? Despiértate, escúchame. Sin embargo, nos hemos aprendido a que, a pesar de todo eso, es decir, confiamos en el Señor porque creyó esperando contra toda esperanza, dice el carta de los Romanos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en medio de tantas vicisitudes yo
no debo perder la esperanza. Pues, entre otras cosas, yo diría que primero porque Dios es omnipotente. Y todo lo que a mí me hace dudar o me hace tambalearme o me hace perder la paz, se podría resumir o se podría quitar diciéndome, es que Dios puede todo. Es que Dios puede todo. Segundo, en que Dios me ama intensamente. Dios, tú me amas intensamente. Y tercero, y lo resumo así rápidamente, en que Dios es fiel a sus promesas. Puede todo, me ama y es fiel. Fiel a sus promesas. Y es el Dios de la misericordia. Claro, por tanto, fijaros, claro, yo me agarro a esto. Muy especialmente cuando pasan esos momentos difíciles, que Dios es omnipotente, que Dios me ama, que Dios es fiel siempre a sus promesas y por tanto que Dios es misericordioso, etcétera, 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 ¿no? Pero esto no quita, o no se podía traducir en que yo confunda esperanza con comodidad o esperanza con la tranquilidad entre comillas del que dice ya se harán las cosas solas, más tarde, aunque no sabe cómo. No, la esperanza no es un buenismo, no es el no pasa nada. La esperanza no se pierde quien tiene fe en medio de las congojas de la vida, en medio de una lucha a veces a brazo partido. No es una frivolidad, una veleidad, no. La esperanza se concreta también en una lucha. Por eso digo que no es solamente es decir, hablábamos antes de la oración, por supuesto, pero no, sino que además la esperanza no queda en en algo etéreo, no, supone lucha. Supone lucha, pero siempre con esperanza. Valga la redundancia. Siempre con esperanza. Y siempre sabiendo esto que te decía, esas tres verdades, que Dios puede todo, que Dios me ama intensamente, que Dios es fiel a sus promesas. Por tanto, y esto meterosla y me lo meto también en la cabeza, meteroslo todos, y por tanto, que Dios no pierde batallas y que no tengo ninguna razón como cristiano, dejarme sumir por la tristeza. No. Es más, fijaros, toda la teología cristiana, católica, tiene todo un trasfondo de alegría. Alegría de la resurrección, alegría de la redención. Alegría de la redención. Dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino habla entre las virtudes más importantes la iucunditas, es decir, la alegría. Es decir, del cristiano que sabe convertir en una sonrisa todas las cosas que le pasan. Que sabe, lo voy a decir mal, quizás en una manera coloquial, que sabe hacer chiste de la vida. Que sabe que todo lo que pasa, pues queda en nada. Es decir, porque detrás está Dios. Comentaba en una homilía, ¿no? Concretamente hace tiempo ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que dentro de unos días celebramos la fiesta, por cierto, el día 22. Decía, hablando de esto, ¿no? Es decir, de la alegría cristiana de él. Dice, claro, es el que la persona que tiene una esperanza, ¿no? Que vive de esa providencia, no pierde la paz, no pierde la alegría, ¿no? Dice, incluso convierte en gracioso las cosas que le pasan. Dice, gracioso, por ejemplo, cuenta él concretamente esto. Gracioso, en este sentido, explicaba yo, decía él, a mis alumnos, o sea, hablando de la iucunditas, de la alegría, de la hilaritas, también, que es otro término latino, decía gracioso, en ese sentido, explicaba a mis alumnos, era aquel albañil irlandés que se cayó del andamio y rompió las piernas.
Fijaos qué gracioso, ¿verdad? Pero añade, conducido al hospital, acudieron el doctor y la religiosa enfermera y dijo esta última, pobrecito, os habéis hecho daño al caer. Y el pobre hombre herido dijo, no, madre, no ha sido al caer, sino al llegar a tierra cuando me he hecho daño. No es una bobada, pero el Papa sacaba el contexto de esto, va a decir, es una persona que en ese sufrimiento es capaz de hacer una broma. ¿Ya me entendéis? Es decir, declara como virtud el bromear, el hacer sonreír. San Tomás habla de la alegre nueva de Cristo, la alegre nueva de Cristo. Y en otro discurso, en otro sermón, también otra homilía, Benedicto XVI contaba, ¿no? Es decir, que en su pueblo, en la vigilia pascual, ¿no? Concretamente, en el sermón que era muy esperado, la vigilia pascual, todos los años, el sacerdote que la predicaba, que era una homilía, pues, digamos, como una gran importancia, sabía que al final tenía que contar un chiste o una historia para hacer reír. Es decir, algo que a la gente manifestase incluso en una carcajada la alegría de la resurrección. Es decir, pues de esto está impregnado la fe. Impregnada la fe. Es decir, por ejemplo, San Agustín, por ejemplo, habla de la aleluya, de la Pascua de la aleluya, y lo dice en ese sentido de la alegría de ese momento, ¿no? Que uno dice, bueno, entonces sí, pero al mismo tiempo la vida es lo que es, ¿no? Es más, es más. Al mismo tiempo yo me miro el corazón y veo que soy un pobre pecador, que tengo tantos defectos. Y es cierto. Pero retomando eso que contaba antes, Juan Pablo II, que me hacía mucha gracia, decía, es verdad que eso a veces pasa, ¿no? Es decir, que uno piensa en la alegría que tenemos que tener, que es como un fruto de la esperanza, dice, pero que al mismo tiempo se da cuenta, ¿no? Que el día a día yo soy un pobre pecador. Dice, entonces, entonces yo, ante ese dilema, decía Juan Pablo II, os responderé como hace muchos años le dije a una señora que vino a confesarse conmigo y esta mujer estaba desalentada. Porque había tenido, decía aquella mujer, le contaba al Papa no daba más datos porque, lógico, decía, había tenido una vida borrascosa, moralmente borrascosa. Y estaba desalentada, como sin esperanza de salvación, ¿no? Y entonces el Papa le preguntó, bueno, entonces el cura, ¿no? Es decir, Wojtyła le preguntó, ¿cuántos años tiene usted? Y dijo, 35. Y el Papa le dijo, 35 años. ¿No se da cuenta usted que puede vivir otros 40 o 50 para hacer un montón de cosas buenas? Y entonces, arrepentida, añade, como está, en vez de pensar en el pasado, piense usted en el porvenir y renueve con la ayuda de Dios su vida. Es decir, a veces podemos perder la esperanza por cosas que, es verdad, que quizás están mal, pero no te das cuenta que da igual los años que tengas o lo que te quede por vivir, que siempre tenemos la ocasión de poder empezar. Siempre. Claro, y ahí entra, es decir, Dios, ¿no? En el sentido de decir, cómo Dios evidentemente no puede, y esto es una expresión que dice Bernardo de Claraval, Dios no puede padecer, pero sí puede compadecer. Dice, concretamente, lo dice así de Claraval, San Bernardo, impasibilis es Deus, se non incompasibilis. O sea, impasible, Dios no puede padecer, pero sí que puede compadecer, no es incompadece, siempre compadece, puede compadecer. Es decir, lo digo todo esto en el contexto de lo que estamos hablando de la esperanza y de la alegría. Dios puede compadecer. Aunque yo haya tenido una vida de esa manera, aunque yo tenga estas dificultades que puedo tener, aunque yo haya podido estar en una situación tremenda, Dios está a mi lado. Al fin y al cabo, nos quedamos con esto que decíamos al principio de la primera meditación. Mira a Dios. Mírale. Está con nosotros.
y piensa en el Dios que efectivamente compadece, que no nos deja. Esa es nuestra esperanza fundamentalmente. Luego está la oración, luego está la alegría, luego está la lucha, luego está el recomenzar, por supuesto, pero sobre todo nuestra esperanza está basada aquí, en Dios que está aquí, con nosotros, que no nos deja. Y esto es la seguridad que nos da la esperanza. Vamos a mirar a Él, a ti, Señor, y agradecerte esto, que tú estás con nosotros. Y que pase lo que pase, haga yo lo que haga, tú estás siempre conmigo. Y contigo, mi Madre Santa María. A ella le pido que me llene el corazón de fortaleza y de esperanza para creer y para esperar siempre en ti, Señor. Y como consecuencia, para amarte cada día más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.